En este módulo vamos a profundizar un poco más en cómo funcionan los sistemas de seguridad de fábrica, vamos a ver su arquitectura interna, cómo se comunican entre sí y dónde aparecen sus principales vulnerabilidades. No vamos a entrar en ingeniería compleja, pero sí lo suficiente para que entiendas que podés complementar, que no, y por qué algunos sistemas OEM fallan o se vuelven insuficientes. Para entender realmente qué sistemas de seguridad trae un vehículo de fábrica, primero tenemos que entender dónde viven eléctricamente. En un vehículo moderno no existe una sola alimentación, tenemos zonas eléctricas de alimentación permanente, como BATI, zonas que se activan con el contacto, como ACC o IGN, y módulos electrónicos que se comunican entre sí a través de redes de datos como CAN. Los sistemas de seguridad OEM no están todos en un solo lugar, están distribuidos entre estas zonas eléctricas y entre distintos módulos, y esto explica dos cosas clave: por qué funcionan como funcionan de fábrica, y por qué pueden fallar cuando se agrega un dispositivo externo mal instalado o mal integrado a la arquitectura original del vehículo. La red CAN es el idioma interno del vehículo, es la forma en la que las computadoras del auto se envían mensajes de manera constante. Cada sistema OEM, la alarma, el inmovilizador, la telemetría, el sistema keyless, depende de esos mensajes para funcionar correctamente. Cuando duplicamos un dispositivo, o lo conectamos en un punto que no corresponde, lo que generamos es una tormenta de mensajes CAN. Eso puede traducirse en errores intermitentes, comportamientos impredecibles o, directamente, en un fallo de seguridad. La mayoría de las alarmas OEM son discretas y cumplen una función básica, pero tienen limitaciones claras. Generalmente incorporan sensores volumétricos, sensores perimetrales en puertas, aviso de apertura de capot y, en algunos modelos, sensor de inclinación. Estos sensores permiten detectar una intrusión o una manipulación y generar una alerta. Pero hay algo importante a entender: la mayoría de las alarmas OEM no cuenta con sirena autónoma, no tiene batería propia y no realiza corte de encendido. Por eso, muchas veces la alarma reacciona, pero no detiene el robo. Funciona como un sistema de aviso, no como un sistema de bloqueo real. El inmovilizador OEM funciona a través de un sistema de autorización electrónica. La llave transmite un código, la antena lo recibe, y la ECU valida que esa identidad sea correcta. Solo después de esa validación el vehículo habilita el arranque. Es un sistema robusto y muy confiable, siempre que se respete su arquitectura original. El problema aparece cuando se instala un inmovilizador adicional sobre la misma línea, o cuando se interviene el cableado equivocado. En esos casos, la validación se vuelve inestable, y el vehículo puede presentar fallos de arranque intermitentes, o incluso bloquearse sin previo aviso. El sistema keyless no es magia, funciona combinando dos tipos de comunicación. Primero, el vehículo emite una señal de baja frecuencia, alrededor de 125 kHz, para detectar si la llave está cerca. Si la llave recibe esa señal, responde por radiofrecuencia, enviando el código de autorización. Recién después de ese intercambio el vehículo habilita la apertura o el arranque. El problema no es el sistema en sí, sino que esa comunicación puede ser amplificada o replicada. Por eso existen los ataques relay y replay. El keyless no es inseguro por diseño, simplemente depende mucho de cómo se utiliza y de los hábitos del usuario. Los ataques más comunes contra los sistemas keyless son el relay y el replay. En el ataque relay, los delincuentes amplifican la señal de tu llave desde el interior de tu casa, haciendo que el vehículo crea que la llave está cerca. En el ataque replay, capturan una comunicación válida entre la llave y el vehículo, y luego la reproducen para autorizar la apertura o el arranque. Estas vulnerabilidades existen porque las señales de baja frecuencia y radiofrecuencia viajan sin mecanismos de cifrado complejos. Por eso, la prevención no pasa solo por la tecnología, sino por los hábitos. Usar fundas Faraday y prestar atención a dónde dejamos la llave todos los días. El GPS de fábrica muchas veces no está pensado como un sistema de seguridad, sino como una herramienta de telemetría o de servicios del fabricante. Generalmente utiliza una antena pequeña integrada en el techo o en el tablero, y depende de la arquitectura y de los servidores del OEM. En la mayoría de los casos, no cuenta con protección anti-jamming, no envía información de forma directa al usuario, y no tiene batería interna. En cambio, un GPS comercial de buena calidad está diseñado específicamente para la recuperación del vehículo. Suele tener antenas más sensibles, batería propia, comunicación directa con el usuario y no depende del servidor del fabricante. Son dos objetivos distintos, y por eso sus capacidades también lo son. La telemetría OEM tiene ventajas claras, está integrada al vehículo, comunica directamente con los sistemas del fabricante y, en general, es muy estable, pero también tiene límites importantes. No siempre ofrece información en tiempo real, depende de los servidores del fabricante, y a medida que el vehículo envejece, muchos de estos servicios se reducen o directamente se desactivan. Por eso, confiar únicamente en la telemetría OEM no es suficiente para una seguridad real. Antes de instalar cualquier sistema nuevo, lo primero que hay que hacer es entender qué trae el vehículo de fábrica. Si el auto ya cuenta con alarma OEM, lo correcto es complementarla con un GPS y una traba mecánica, no instalar otra alarma encima.
Si el vehículo ya tiene inmovilizador OEM, no es recomendable agregar otro corte sobre la misma línea de arranque. En seguridad avanzada, la clave no es sumar dispositivos, sino evitar duplicar funciones y no generar conflictos eléctricos o fallas de validación. Los sistemas OEM no son inmunes a los ataques modernos. Existen vulnerabilidades bien conocidas, como la inyección en la red CAN, el acceso no autorizado al puerto OBD, los ataques relay al sistema Kilis y la saturación o el engaño de los sensores de alarma. Esto no significa que los sistemas de fábrica sean malos, significa que fueron diseñados priorizando la comodidad y la integración, no para resistir técnicas de robo cada vez más sofisticadas. Por eso, entender estas debilidades es el primer paso para complementar correctamente el sistema y reducir riesgos reales. En muchos modelos modernos, el mazo de la red CAN queda expuesto detrás del guardabarros o en zonas de fácil acceso. Un delincuente puede conectarse directamente a ese cableado y enviar un mensaje CAN falso, simulando una autorización válida de arranque. El vehículo interpreta ese mensaje como legítimo y se desbloquea sin necesidad de forzar cerraduras ni romper sistemas visibles. Esto ocurre porque ciertos mensajes de la red CAN no están cifrados ni autenticados. Entender este tipo de ataque explica por qué la seguridad OEM, por sí sola, no alcanza y necesita ser correctamente complementada. Como ejercicio práctico, te propongo revisar los siguientes puntos en un vehículo. Primero, identifica qué sistemas de seguridad OEM trae de fábrica. Después, ubica qué módulos electrónicos utiliza, como la BCM, la ECU u otros controladores. Verifica si existe duplicación de funciones entre los sistemas OEM y los dispositivos comerciales que tenga instalados. Y por último, revisa en el manual del vehículo donde se encuentra el fusible asociado a la seguridad o al sistema de cierre. Con este análisis vas a poder planificar una seguridad integrada, coherente y sin conflictos entre sistemas. Para afianzar los conceptos y evaluar la comprensión del módulo, repasa el resumen descargable y realiza el cuestionario de repaso. Para cerrar este módulo, quédate con estas ideas clave. Los sistemas OEM no son malos ni inseguros por definición, están bien diseñados, integrados al vehículo y cumplen su función original. El problema aparece cuando se los usa sin entender cómo funcionan o cuando se los complementa de forma incorrecta. La seguridad real no se logra sumando dispositivos sin criterio, sino entendiendo la arquitectura del vehículo, respetando la red CAN, evitando duplicar funciones y eligiendo complementos que trabajen en armonía con lo que ya existe. En nivel medio, la diferencia no está en tener más tecnología, sino en saber qué tiene tu auto, cómo se comunica, dónde están sus límites y cómo reforzarlos de forma inteligente. Cuando OEM, aftermarket y hábitos trabajan juntos, la superficie de ataque se reduce drásticamente. Ese es el verdadero objetivo de una seguridad vehicular bien pensada.